www.juanurdiales.com/academic. Las figuras literarias son alteraciones o modificaciones que sufren las palabras y las oraciones en su sintaxis o su sentido para conseguir un efecto determinado. Estas variaciones son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que al ser acompañadas de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas, dan como resultado que su sentido cambie de manera muy significativa. Debido a esto, su uso es característico de las obras literarias para agregar sentido y expresividad. Estas formas de escritura reciben también los nombres de recursos literarios, estilísticos, retóricos o expresivos o inclusive figuras discursivas, además de otros. Su uso se hace más notorio en textos literarios, pero es también muy común su uso dentro del lenguaje cotidiano o coloquial. Hay un sinnúmero de este tipo de figuras, pero enfoquémonos en unos de los más utilizados. Estas afectan primordialmente a la forma de las palabras, aunque también influyen en su significado. Se distinguen 4 categorías: figuras de transformación, de repetición, de omisión y de posición. Asíndeton es una de las figuras de supresión de elementos estructuralmente necesarios del texto, cuya eliminación reduce su peso. Para esto son cancelados los conectivos coordinantes que normalmente aparecen en una enumeración. Se demuestra el asíndeton al usar espacios sonoros mediante el uso de comas que le otorgan mayor fluidez e intensifica la fuerza expresiva. Se elimina el nexo que une a las palabras y se lo reemplaza con estas comas. Es en cambio una figura de adición que consiste en la repetición de conectivos coordinantes. Se agregan estos conectores de manera casi excesiva para vincular varios elementos de una enumeración para dar un efecto de rapidez. Lo gramaticalmente correcto sería utilizar el ni únicamente para unir los dos últimos elementos, pero se utiliza con la finalidad de no repetir constantemente el no puedes hacer nada para dar énfasis a todo lo que no se puede hacer. La elipsis es otra figura de supresión que consiste en la cancelación de uno o varios elementos de la oración, ya que se encuentran sobreentendidos para construir oraciones más cortas. Los elementos más generalmente suprimidos son los pronombres personales, los posesivos, artículos, sustantivos y hasta los verbos. En esta frase se eliminan elementos sobreentendidos como yo y le bastan para que la frase en sí sea entendida. La anáfora es otra figura de adición. En los versos es la repetición de una o varias palabras al inicio de ellos, y en la prosa puede consistir en la repetición de distintas frases o grupos sintácticos. Este recurso también busca aumentar la expresividad a través de la creación de ritmo. Hiperbatón es una figura de organización sintáctica en la que se abandona el orden correcto en la construcción de una oración. Se altera el orden estructural habitual para fines estilísticos, rítmicos, correspondientes a la métrica o para énfasis. Un ejemplo básico sería: hay variaciones del hiperbatón, como por ejemplo, que consiste en introducir una frase o una interjección u oración con entonación distinta. Se formula que un pensamiento en el que se incrusta otra idea, emparentada lógicamente, que la interrumpe y la matiza antes de que concluya. La anástrofe consiste en posponer dos elementos que generalmente son sucesivos en una oración. Por ejemplo, las figuras de pensamiento afectan principalmente el significado de las palabras. Puede afectar a través de la amplificación, de la acumulación, por su lógica, inclusive por su definición. Pueden ser figuras oblicuas, de diálogo, dialécticas y de ficción.
El epíteto es una descripción acumulativa de elementos complementarios, adjetivos calificativos que describen las cualidades de un sustantivo sin incorporarle un atributo nuevo, ya que se encuentran implícitos dentro del mismo sustantivo. La antítesis es la vinculación lógica entre las ideas de un texto. Para esto se toman en cuenta las ideas contrarias u opuestas a la tesis propuesta en un texto cualquiera. En este proceso se presentan dos expresiones que tienen significados que entran en conflicto. Su objetivo aquí es resaltar una idea mediante la mención de su contraste. Una paradoja es una expresión que aparenta contradicción dentro de una idea expuesta. Es una construcción lógica en la que una proposición aparentemente contradictoria esconde la manifestación de una verdad. Su función es poner de manifiesto algo incompatible, que ocurre a partir de dos ideas aparentemente lógicas que en algún momento se relacionan. El símil es la comparación explícita de dos elementos dentro de una misma expresión. Se basa en la comparación o semejanza entre objetos reales y figurados. Es una figura literaria de uso muy común en la poesía que busca deformar la realidad mediante la amplificación de alguna característica. Para esto se utilizan palabras conectoras. La hipérbole consiste en el uso de expresiones que falsean características como cantidades, cualidades, acciones de personas, animales u objetos por medio de la exageración por fines estéticos. Ella es utilizada con frecuencia en todo tipo de ámbito comunicativo, Un tropo o figura de significación es una figura retórica que consiste en el uso de palabras en un sentido figurado para describir algo determinado. Aquí se utilizan las palabras o frases en un sentido distinto a su habitual, haciendo un procedimiento de sustitución no entre sinónimos, sino entre palabras de contenido semántico diferente. Pero esta sustitución debe ser hecha por razones claras. Una metáfora es la sustitución de una expresión común y sencilla por otra más compleja y estéticamente más agradable. Este recurso hace un uso figurado del lenguaje y se suele utilizar para referirse a algo, pero sin la necesidad de nombrarlo. Aquí la relación está entre un golpe físico y la afectación emocional que provoca. Las metáforas utilizan mucho el doble sentido en todo tipo de literatura, de teoría, así como en el lenguaje cotidiano. Este es un proceso de cambio semántico que designa un concepto con el nombre de otro, mediante alguna relación que existe entre ambas palabras. Un término es sustituido por otro con el que tiene cierto vínculo que puede ser de causa-efecto, autor-obra, símbolo, simbolizado, concreto, abstracto y muchos más. Con el sinécdoque se sustituye el nombre de un término debido a la relación que tiene al ser parte de un todo más grande o viceversa. Estas sinécdoques pueden ser, por ejemplo, también encontramos figuras que modifican el sonido, como la literación, que es toda repetición consonántica en una secuencia de palabras próximas. Dicha repetición de sonidos casi siempre guarda relación con el sentido del texto. La repetición es utilizada de esta manera para objetivos sonoros, de métrica, ritmo o demás. Es de uso muy común en la poesía, el verso y también en los trabalenguas. Ejemplos: aquí les dejamos algunas páginas de interés que sirven como información de apoyo y que además dan muchísimos ejemplos para resolver todas tus dudas. Gracias por ver el video de hoy, espero verte en la clase en línea y no te olvides de suscribirte al canal de Juan Urdiales.